Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Soy su hermano en Cristo, Rafael González, desde México, y continuando con el programa Segunda Corintios, la epístola que combate las acusaciones contra Pablo, el día de hoy nos toca ver el tema El ministerio, su fin, una restauración transformadora. Así que vamos de inmediato, amados hermanos, al tema que nos ocupa esta mañana. Y quiero decirle, el arrepentimiento es un concepto difícil de entender. ¿En qué consiste? Bueno, podríamos también hacernos la pregunta, ¿cómo sabemos si alguien está verdaderamente arrepentido? O también, ¿es la tristeza la única manifestación del arrepentimiento? Esto es lo que el apóstol Pablo, amados hermanos, describe a los corintios en su momento, debido a una circunstancia pecaminosa que ellos estaban viviendo, que había ocurrido en la iglesia. Ahora, los detalles de este arrepentimiento se describen precisamente en segunda carta de los Corintios, capítulo 7, del verso 2 al verso 16. Que no se los voy a leer todo, o no se los voy a leer en este momento porque está muy larga el texto, pero vamos a irlo desglosando poco a poco. Y entonces quiero que nosotros veamos lo siguiente. En este párrafo, Pablo se introduce hablando y recordándoles que su corazón está abierto a estos hermanos. Ahora, los hermanos de Corinto han sido reprimidos en sus afectos porque sus corazones han sido cautivados por el mundo también y estaban participando en la idolatría. Ahora, aquí Pablo les recuerda que dice que no se han aprovechado ni explotado de nadie. No han explotado ni se han aprovechado de nadie. Pero sí les recalca que sus corazones están unidos a ellos. O sea, Pablo y los demás hermanos están unidos a ellos, a los hermanos de Corinto, en todos los sentidos. ¿Por qué digo esto? Porque quiero que observemos los versos 12 y 13, donde Pablo describe sobre su preocupación por la iglesia de Corinto. Después de describirles a ellos esta dura carta, luego envió a Tito para que les preguntara cómo estaba la iglesia. Ahí Pablo estaba tan preocupado por cómo los hermanos de Corinto recibían esa carta, que no pudo quedarse en Troas Pablo y entregarla personalmente o hablar con ellos personalmente, donde tenía ya una puerta abierta para predicar el evangelio, ahí en Troas, pero no se pudo quedar. Ahora, dejó ese lugar para intentar encontrarse con Tito en el camino. Y entonces Pablo fue a Macedonia en busca de Tito. Mire, observemos que en el verso 14, Pablo deja esa narrativa sobre él y sobre Tito. Y luego dedicó algunos capítulos a describir cómo es un siervo de Dios y la esperanza que tiene en Cristo Jesús. Por eso es que es muy dura la carta, porque está hablando con personas que conocen el Evangelio. Entonces, esta carta de arrepentimiento, que no se arrepintió de haberla escrito Pablo, quiero que veamos el verso 8 y el verso 9 del capítulo 7 de segunda carta a los Corintios, donde dice: ciertamente mi carta fue para ustedes motivo de tristeza, y entonces lamenté haberla escrito porque vi que por algún tiempo ella los entristeció. Pero ahora no lo lamento, sino que me alegro. Y no porque ustedes se hayan entristecido, sino porque esa tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, de modo que en nada fueron perjudicados por parte de nosotros. Cuando leemos el verso 8, puede resultar bastante confuso. Sin embargo,
Pablo está diciéndoles que lamenta haberles escrito una carta tan difícil sobre el pecado que se cometía en la iglesia. Pero también les explica y les dice que no se arrepintió porque les llevó al arrepentimiento. Los hermanos fueron llevados, conducidos al arrepentimiento verdadero, a un arrepentimiento genuino. Y probablemente hayamos tenido esta misma experiencia algunos de nosotros. Porque veamos, alguien que está en pecado, en un momento necesita una reprimenda directa por lo que está haciendo, ¿verdad? Es un momento difícil para él. Y lamentamos nosotros como siervos, lamentamos haberle hablado así, fuerte, duro, pero no nos arrepentimos porque esas eran las palabras que debían decirse y estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer, amar su alma. Pablo se rehusaba a tener que escribir esa carta. Él no quería porque sabía que estaba muy dura. Sin embargo, era necesario porque el arrepentimiento se necesitaba, o en otras palabras, era necesario el arrepentimiento. Entonces, ¿cómo sabía que los corintios se arrepintieron? ¿Cuál era la evidencia para saber que el arrepentimiento de los corintios era verdadero y piadoso? El verso 10 del capítulo 7 de segunda carta a los Corintios y del verso 10 al verso 12 nos dice: la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación, y de esta no hay que arrepentirse, pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. El verso 11, fíjense cómo dice: fíjense, esta tristeza que provino de Dios produjo en ustedes preocupación, el deseo de disculparse, indignación, temor, vehemencia, celo y deseos de hacer justicia. Es evidente que en este asunto ustedes no tuvieron la culpa. Verso 12. Y aunque yo les escribí, no lo hice por el que cometió el agravio, ni por el que lo padeció, sino para que se hiciera evidente la preocupación que tenemos por ustedes delante de Dios. Glorificamos el nombre de Dios, amados hermanos, porque en el verso 10, Pablo afirma que hay una diferencia en el dolor. El dolor piadoso lleva a una persona al arrepentimiento genuino, a ese arrepentimiento que trae salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. El dolor mundano, amados hermanos, nos lleva a la muerte, porque observemos que el dolor está contenido en ambas respuestas. Esto precisamente es importante entenderlo y enfatizarlo en nuestra vida y en la vida de los hermanos o de nuestra familia principalmente. El hecho de que una persona muestre dolor no significa que se haya arrepentido. El hecho de que una persona pida perdón no significa que se haya arrepentido. Con mucha frecuencia hemos llegado a diluir el concepto de arrepentimiento en el sentido de que la persona muestra dolor. No necesariamente. Quizás la persona está llorando, quizás la persona está angustiada, quizás la persona se disculpa, pero hay muchas maneras de mostrar dolor y pena. Sin embargo, el hecho de que estés arrepentido no significa que te hayas arrepentido. De hecho, el dolor no es arrepentimiento. Tener un dolor apropiado es lo que te llevará a una persona al verdadero arrepentimiento. Eso es lo que Pablo dice en el verso 10. Yo he escuchado a personas que dicen: bueno, ya le dije que lo siento. ¿Qué más quieres que haga? Y eso no es arrepentimiento. Quiero arrepentimiento, dice Dios. Entonces, amados hermanos, en el verso 11 es enfático Pablo y dice: fíjense, esta tristeza que provino de Dios produjo en ustedes preocupación, el deseo de disculparse, indignación, temor, vehemencia, celo y deseos de hacer justicia. Es evidente que en este asunto ustedes no tuvieron la culpa.
Pablo afirma que existe una marcada diferencia entre las reacciones que surgen del dolor según Dios y el dolor mundano. Amados hermanos, en esta urgencia también se refleja en el afán de limpiarse. Esto no significa que intentes excusarte por lo que has hecho. Más bien, significa que existe un fuerte deseo de limpiar tu nombre, eliminar el estigma, del pecado, liberarte de la culpa y volver a demostrar que eres confiable. Mis amados hermanos, el verdadero arrepentimiento muestra indignación. Repito, la indignación no es que alguien venga a corregirte por tus pecados. Más bien, si estás verdaderamente arrepentido, mostrarás indignación por tu pecado. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Entender entonces que el dolor mundano, el dolor del mundo, nos va a conducir a la muerte. Porque mire, quiero que consideremos esto, que el dolor mundano lleva a la muerte. ¿Y cómo es eso? Cualquier respuesta que no sea la respuesta que Pablo acaba de describir es dolor mundano y no un verdadero arrepentimiento. Cuando una persona es confrontada por sus pecados y su respuesta es excusas, evasión, ira, amargura, resentimiento, autocompasión, orgullo herido, aislamiento de los demás, actitud defensiva, autojustificación y similares, como por ejemplo culpar a otros, entonces no estás viendo arrepentimiento genuino. Mis amados hermanos, no importa si dicen las palabras de arrepentimiento, no importa si se presentan y declaran arrepentimiento en una primera fila, si vemos excusas, ira hacia los demás, es resentimiento confrontado, actitud defensiva o cualquiera de otras respuestas anteriores, eso no es de dolor piadoso que lleva al verdadero arrepentimiento. Eso es un falso arrepentimiento y tiene un motivo diferente. Y el motivo es aliviar el estrés de su vida y mejorar sus propias circunstancias. Porque el verdadero arrepentimiento, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, no se preocupa por las consecuencias, solo quiere que las cosas se arreglen y se ofrece un falso arrepentimiento para que las personas se dejen llevar y traten de mejorar sus circunstancias de vida. Pero las escrituras ejemplifican este problema en la vida de Saúl. Saúl peca. En primer libro de Samuel capítulo 15 nos explica que al no obedecer el mandato de Dios de destruir por completo a todos los amalecistas, Samuel acude a Saúl para convencerlo de su pecado. Saúl no ve que haya hecho nada malo y Samuel insiste en que ha pecado. Escuche lo que Saúl finalmente le dice a Samuel en primer libro de Samuel capítulo 15, 24 al 30, que lo voy a leer muy rápidamente. Saúl le dijo a Samuel: he pecado porque he transgredido el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y obedecí su voz. Ahora pues te ruego que perdones mi pecado y regreses conmigo para que me incline ante el Señor. Samuel le respondió a Saúl: no regresaré contigo, pues has rechazado la palabra del Señor, y el Señor te ha rechazado para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se dio la vuelta para irse, Saúl agarró la orilla de su manto y ésta se rasgó. Samuel le dijo: el Señor te ha arrebatado hoy el reino de Israel y se lo ha dado a un vecino tuyo que es mejor que tú. Verso 29. Y la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, pues no es hombre para que se arrepienta. Entonces él dijo: he pecado, sin embargo, hónrame ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y regresa conmigo para que me incline ante el Señor.
¿Por qué Samuel no acepta la confesión de Saúl? Porque el arrepentimiento parecía arrepentimiento verdadero, pero ¿dónde está el deseo de obedecer la voz del Señor? ¿Dónde está el celo por Dios? ¿O dónde está el fervor por la piedad? ¿Dónde está el cambio de corazón? No vemos nada de eso en las respuestas de Saúl. Las palabras eran correctas, pero no hubo arrepentimiento. Las palabras no son arrepentimiento. Él quiere ser honrado ante el pueblo. No me avergüences delante de todos, es prácticamente lo que le dice. Por esto no es un verdadero arrepentimiento. Entonces, quiero terminar con esto diciéndoles, ¿ayudamos a la persona que muestra dolor mundano al recibirla? ¿Ayudamos a quien no muestra un verdadero arrepentimiento al recibirla? Claro que no. Por eso Samuel hace lo que hace. El hecho de que pidas perdón no significa que tu alma no esté en peligro. Tu convicción de pecado te llevará a un cambio radical en tu vida. El celo y el anhelo serán evidentes. Ahora, yo quiero decirle esto, los cambios serán visibles. Hacer todo lo necesario para reconciliarse con Dios será lo más importante en cada una de nuestras vidas. No ayudamos a nadie ni rescatamos su alma si aceptamos el dolor mundano. Debemos alentar nosotros el verdadero arrepentimiento para que el alma pueda ser salvada. Como Zaqueo. Cuando Zaqueo enfrentó el pecado, escuchemos lo que dice. Zaqueo se puso de pie y dijo, Señor, mira, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le respondió, hoy ha venido la salvación a esta casa, pues él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19, 8 al 10. ¡Qué celo! ¡Qué anhelo! ¡Qué fervor! ¡Qué temor! ¡Qué justicia, mis amados hermanos! Así es el arrepentimiento y debemos exigirlo de nosotros mismos cuando pecamos. Esto es lo que debemos hacer para lidiar con nuestros pecados y cuando tenemos que ayudar a alguien, también tenemos que actuar de esa manera. Mis amados hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que Dios haga resplandecer su rostro en cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, Rafael González desde México. Paz a vosotros.